Nadie de toda la humanidad, de los 8,000 y tantos millones de seres humanos que somos hoy, nadie puede decir que todos sus ancestros vivieron en el mismo lugar donde está él hoy sin haberse movido jamás. No. La inmigración como tal se inventa junto con el Estado-Nación. La garita fronteriza, el guardia armado que te pide pasaporte, visa, vacunas, que rellenes un cuestionario, etc. Es un fenómeno moderno, es un fenómeno del siglo XIX. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo a Fondo. Hoy vamos a hacer algo que no hemos hecho jamás en la historia de este canal y es un doble reestreno. He reestrenado algunos vídeos porque creo que merecen una segunda oportunidad, porque no he tenido las suficientes visualizaciones, quizás porque la miniatura no era la correcta, el título no era lo suficientemente atractivo, o simple y sencillamente no era su momento histórico ideal, o alguna otra cuestión dominada por el misterioso algoritmo de YouTube que algunos tratamos de comprender, pero que no es tan fácil. Como sea, en esta ocasión, y debido a lo que está ocurriendo en nuestro mundo, he decidido hacer un doble reestreno. Reestrenamos el vídeo sobre la invención del racismo. El enlace lo puede usted encontrar en la descripción de este vídeo. Y estoy reestrenando también Todos somos migrantes, que es la que vamos a ver, el episodio que vamos a ver a continuación. Y lo que dice es, su título es exactamente lo que ocurre. Todos somos migrantes. Nadie de toda la humanidad, de los 8,000 y tantos millones de seres humanos que somos hoy, nadie puede decir que todos sus ancestros vivieron en el mismo lugar donde está él hoy sin haberse movido jamás. No. Todos venimos de algún otro lado. Todos salimos de África, pero incluso quienes hoy habitan en África son seres humanos que salieron y luego regresaron a África. Como menos son reinmigrantes. Pero todos los seres humanos tenemos raíces en distintas inmigraciones. Yo soy un inmigrante de México a España, pero al mismo tiempo en México era nieto de un inmigrante español y de una mujer de origen indígena zapoteca. Pero los indígenas mexicanos también venían de otro lado. En la cuarta glaciación se abrió el puente de tierra entre Bering y Alaska y grupos humanos lograron pasar por allí y colonizar como inmigrantes lo que hoy es América Latina, lo que hoy es toda América, creando culturas, estableciéndose. Y entonces esa tierra tampoco es su tierra de origen, es a donde llegaron como inmigrantes buscando mejores pastos para sus animales o mejor cacería o frutos más sabrosos, mejor alimento, más seguridad. Vaya usted a saber, eran inmigrantes. España, que tiene ahora una derecha de lo más absurda, que dice primero los nuestros, pero ¿cuáles son los nuestros? ¿Cuáles son tus nuestros, criatura? Si por aquí pasaron griegos, cartagineses, romanos, árabes, musulmanes, godos. Por aquí ha pasado absolutamente todo el mundo. Y España es un verdadero mosaico de culturas, de tradiciones, de personas de distintas etnias, de distintas formas de ser, que se acrisolan en una España donde todos somos los que alguna vez fuimos de otros lugares, incluso los más destacados racistas. Creo que es muy importante recordar, pues, que todos somos migrantes y que esto no es una opinión, no es una cuestión de ideas de izquierda o de derecha, sino es un hecho demostrado por lo que sabemos de la arqueología, la paleoantropología, la historia y todo aquello que nos dice de dónde salió lo que tenemos hoy como seres humanos. Y creo que sirve para que pensemos, si aquel bisabuelo o tatarabuelo que llegó de otras tierras, que llegó con otro idioma, que llegó con otro aspecto y con otra ropa, cómo nos hubiera gustado que lo trataran quienes lo recibieron en el lugar al que llegó como inmigrante, y que pensemos que quizás es así como debemos darle la bienvenida a quienes son hoy los inmigrantes del siglo XXI. Hola. La inmigración está ocupando el centro del debate político en muchísimos países, desplazando cuestiones que uno pensaría que son más importantes como la educación, la sanidad, la vivienda,
el desarrollo económico, la desigualdad, la pobreza, el hambre. Para la derecha, la inmigración está siendo una manera muy barata de hacer racismo y de generar miedo. El miedo que siempre provoca el otro, aquello que es diferente, aquella persona que tiene un aspecto peculiar, que habla otro idioma, que tiene otras creencias, que tiene otras costumbres, que canta diferente, que baila diferente. Esto que yo he llamado la otrofobia y que alimenta una derecha para la cual es muy barato ser racista contra el inmigrante, porque ser racista contra los propios cada vez les sale más caro, una vez que los propios han aprendido a enfrentar, a responder, a reaccionar ante los ataques racistas de sus propios compatriotas. Pero el inmigrante, sobre todo el inmigrante ilegal que vive con miedo a ser devuelto a su país, a ser encarcelado, a ser apaleado, ese calla y por lo tanto discriminarlo, atacarlo, usarlo como elemento del miedo resulta mucho más barato. La respuesta de la derecha ante esta presunta invasión, que como veremos no es tal, es cerrar las fronteras, poner un muro, la solución de Bush, incluso propuso poner un muro a lo largo de todo el desierto del Sáhara, el genio, poner una barrera infranqueable que dice ahora la ultraderecha española, cerrar las fronteras e impedir que entren todo tipo de inmigrantes, salvo aquellos que sean de la etnia adecuada o que tengan algunos premios Nobel a su nombre, que hayan registrado varias patentes que puedan traer, que tengan millones para invertir o que sean por lo menos actores famosos, deportistas olímpicos o futbolistas de élite. Precisamente toda esa gente que no es la inmigración habitual que recibe ningún país del mundo. Y ante ello la respuesta no es clara. ¿Cuál es la respuesta? Abramos las fronteras. Hay quien lo dice, hay que abrir las fronteras y que entre todo el mundo. Ya es inviable. Ojalá y fuera así. Qué bueno que pudiéramos tener un mundo en que las desigualdades entre los países no provocaran estos flujos migratorios y pudiéramos derribar las fronteras como se han derribado dentro de Europa y hubiera un libre paso de personas. Esto sería lo ideal y es quizás a lo que debemos tender en el futuro, pero en este momento es totalmente inviable, independientemente de que le da enormes armas a la derecha para señalar que precisamente lo que quieren quienes no están de acuerdo con ellos es llenarnos de invasores. El presunto problema de la inmigración es en gran medida absolutamente artificial. Se ha creado la idea de que hay muchos inmigrantes y esto no se sostiene. Por ejemplo, según el Eurostat de febrero de 2018, los italianos creen que en Italia hay un 24,6% de inmigrantes, uno de cada 4 habitantes de Italia, cuando en realidad solo hay un 7%. 7 de cada 100 personas en Italia son inmigrantes y, repito, muchos de ellos europeos. En España, la percepción es que hay un 23,3% de inmigrantes, también casi una de cada 4 personas que vemos en la calle son inmigrante, cuando en realidad solo son inmigrantes el 8,8%, y eso incluye a los alemanes y británicos que vienen a pasar su jubilación en las playas del Levante y del sur español. La percepción de que existe una gran cantidad de inmigrantes que nos están invadiendo es errónea. En España se ve fortalecida por un hecho: España es la puerta de entrada a Europa, es el punto geográficamente más cercano a África y por lo tanto es el punto que con más facilidad se utiliza para hacer el recorrido por mar, jugándose la vida de muchísimas personas que buscan llegar a Europa, pero no llegan a España, no están ni siquiera tratando de llegar a España, sino de estar en Europa para poderse desplazar a donde ya tienen familiares, amigos, a donde ya hay flujos migratorios. Es más fácil llegar a las costas del sur de España, por supuesto, que a Oslo, a Ámsterdam o a Hamburgo. Hay algunos elementos que debemos mantener presentes en el debate de la inmigración. Primero que nada, todos somos inmigrantes, o todos somos hijos, o nietos, o descendientes de inmigrantes. Todos, absolutamente todos. En mi caso particular, yo desciendo de por lo menos un inmigrante, mi abuelo, que en 1890 salió de Asturias, tomó un barco en algún punto del norte español y se fue a México, donde hizo toda su vida, donde tuvo a sus hijos y a sus nietos
uno de los cuales soy yo, que en 1999 tomé un avión, me vine a España e inmigré o reinmigré a España. Pero si usted no es inmigrante o no es hijo o nieto de inmigrantes, cosa que ya es dudosa porque casi todos tenemos un abuelo o bisabuelo inmigrante, aunque usted no lo encuentre en su árbol genealógico, usted es descendiente de inmigrantes porque toda la humanidad lo es. Ningún ser humano tiene a todos sus ancestros en el lugar que llama aquí, en el lugar que llama mi tierra, en el lugar que llama mi pueblo. La humanidad surge en África y desde África se distribuye por todo el mundo. Y los grupos humanos emigran constantemente hacia nuevas tierras, por motivos económicos, por motivos sociales, por motivos de guerra, de huir de sus enemigos, por los más diversos motivos, el ser humano acabó ocupando todo el planeta. Y después, mucho tiempo después, algunos regresaron a África. Esto se revela, por ejemplo, en Etiopía, que es donde se supone que aparece la especie a la que pertenecemos o de la que descendemos nosotros, una de las varias especies humanas que ha habido. Los etíopes no han estado allí desde hace millones de años. El idioma que se habla en Etiopía es un idioma de la familia de los idiomas del Medio Oriente, entre ellos el árabe y el hebreo, lo cual nos indica que esta gente que hoy vive en Etiopía, sus ancestros primero estuvieron en el Medio Oriente y luego de allí emigraron a Etiopía. Todos, pues, somos migrantes. Pero la mayoría de nuestros ancestros en el pasado, cuando cambiaron de país, cuando cambiaron de tierra, no tuvieron que pasar por un proceso migratorio, no tuvieron que presentar un pasaporte, una visa, rellenar un cuestionario. Siempre me divierte mucho el cuestionario de Estados Unidos cuando uno entra que dice, ¿va usted a cometer un acto terrorista? Y me imagino al tonto que pondrá sí solamente por broma y acaba siendo devuelto a su país. Nadie tenía que pasar por nada de eso. Si uno vivía, hay un inmigrante famoso, si uno vivía en Anatolia y de pronto quería mudarse a Jordania, ponía sus cosas en un burro, se mudaba, compraba o alquilaba una vivienda y ya había emigrado sin pasar por una frontera. La gente a su alrededor lo reconocía como inmigrante, pero no era alguien que hubiera cubierto los procesos burocráticos que inventamos después. La inmigración como tal se inventa junto con el Estado-Nación. La garita fronteriza, el guardia armado que te pide pasaporte, visa, vacunas, que rellenes un cuestionario, etc., es un fenómeno moderno, es un fenómeno del siglo XIX. Antes nada de eso era necesario y se preocupaban incluso más los países por el tipo de bienes que entraban a su país y los impuestos que podrían cobrar por esos bienes que por la gente que entraba. Así, ancestros de los españoles entraron a España en grandes cantidades, algunos más simpáticos que otros, algunos más violentos que otros, algunos con mejores intenciones que otros, godos, francos, celtas, vikingos, árabes, cartagineses, romanos, griegos. El mosaico genético que conforma el español actual hace absolutamente ridículo que el cualquiera se levante y diga soy 100% español, porque nadie es 100% nada, como no sea 100% humano, aunque algunos podríamos poner en duda que lo son. ¿Cuáles son las características de los flujos migratorios actuales? Las mismas que las de los flujos migratorios del pasado. La gente desesperada busca un lugar donde tenga esperanza. La gente que tiene miedo busca un lugar donde tenga menos miedo. La gente que no tiene oportunidades busca un lugar donde tenga más oportunidades. La gente que no encuentra futuro para sus hijos busca un lugar donde sus hijos puedan tener un futuro. Y la gente que tiene miedo por su vida busca vivir en un lugar donde tenga menos miedo por su vida. Europa fue una gran expulsora de inmigrantes y esto suele olvidarse cómodamente. España expulsó en el fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a muchísimas personas simplemente porque había hambre. Mi abuelo fue uno de ellos. Luego, en los años 60, con los éxitos gloriosos de la economía de una dictadura feroz, expulsó a otra enorme cantidad de personas que fueron a Alemania, a Bélgica, a Francia, a Holanda, a buscarse la vida, a trabajar honradamente, como suelen hacer la enorme mayoría de los emigrantes. De hecho, en España, toda la gente se muestra muy orgullosa de aquel abuelo, bisabuelo, tío segundo, que un día tomó un barco o simple y sencillamente se echó a andar para irse a otro país
a ganarse la vida: Venezuela, Cuba, Argentina, México, Bélgica, etc. Italia expulsó una enorme cantidad de migrantes, sobre todo del sur, en los momentos en que el hambre dominaba Italia, y es de esto no hace cientos de años, de esto hace apenas 100, 120 años. Irlanda, a mediados del siglo XIX, también por hambre, por la hambruna de la patata, expulsó una gran cantidad de personas que fueron a vivir a Estados Unidos y fueron horriblemente humillados, discriminados, perseguidos, sometidos a los peores trabajos. Los paddies les llamaban, y en Estados Unidos la llevaron bastante mal hasta bien entrado el siglo XX. ¿Cómo se nos olvida que Europa lanzó a tanta gente a ganarse la vida en otros lugares cuando aquí había hambre, había desesperación, había tiranías y había una situación insostenible? Europa esperó que el mundo fuera generoso con los europeos que salían de su tierra. Es razonable que otras personas esperen que Europa sea generosa, sobre todo cuando la percepción de la cantidad de inmigrantes es falsa, y sobre todo cuando el bienestar europeo es tal que sus tasas de natalidad siguen cayendo, y, poniéndonos lo más neoliberales y fríos que ustedes quieran, si quieren que se sigan pagando las pensiones en Europa, más vale recibir inmigrantes. La nación europea con la mayor cantidad de inmigrantes es el Vaticano, con un 100% de inmigrantes, porque en su territorio no nacen seres humanos. Saque usted de allí las conclusiones que quiera. Le siguen Mónaco con 64,2% de su población nacional, Andorra con un 56,9%, la isla de Man con un 52,0%, Luxemburgo con un 43,3%, Liechtenstein con un 33,1%, Gibraltar con un 33,0%, Suiza con un 28,9%, y así sucesivamente. Si se da usted cuenta, en estos primeros lugares de los países con la mayor inmigración de Europa, no está ninguno de los países donde la inmigración está siendo el eje del debate. Países como el Reino Unido tienen el 12,4% de inmigrantes, Alemania el 11,7%, Francia el 11,6%, Bélgica el 10,4%, Dinamarca el 9,9%. La mejor forma de abordar la inmigración es ayudar a que no ocurra. Es establecer los mecanismos necesarios para que la gente no tenga la necesidad de abandonar su tierra, no solamente porque es lo moralmente correcto, lo históricamente responsable, sin asumir culpabilidades del pasado jugando el presentismo histórico, sino también porque es lo más conveniente para todos. Y es que la gente muchas veces no se da cuenta de que la pobreza a los países opulentos les sale más cara que resolver el tema de la pobreza. No se trata tampoco de un asistencialismo fácil como aquel que ya condenó de manera extraordinaria el libro Blanco Bueno Busca Negro Pobre, que demostraba que las ayudas al desarrollo en las que ya ha invertido dinero Europa han sido muy poco útiles, porque finalmente han sido imposiciones de alguna manera externas, ideas externas que no trabajan conjuntamente con las instituciones de los países beneficiarios para crear una situación económica sostenible. Los países que no están expulsando emigrantes hacia Europa son los países que están consiguiendo encontrar su camino, tener cierto crecimiento económico, darle esperanzas, expectativas y oportunidades a sus habitantes. Un ejemplo muy rápido es el de Ruanda, país que en la memoria colectiva europea está fijado como el lugar del terrible genocidio de 1994 entre dos grupos tribales, los Hutus y los Tutsis, y que nos resulta prácticamente imposible imaginar que 23 años después es un país en desarrollo, es un país que tiene una visión clara de futuro y acciones concretas para convertirse, en palabras de su presidente, que sus defectos y muchos tiene, Paul Kagame, en un país de ingresos medios después de haber sido uno de los países más miserables, pero que hoy en día ya es el sexto país con mayor igualdad de género en el mundo, con un parlamento compuesto en más del 60% por mujeres, con leyes que se cumplen
y con proyectos que se empiezan a realizar, y una capital que si usted la ve hoy en día no se imaginaría que es la capital de esa Ruanda que nos horrorizó. Porque durante 23 años no hemos tenido la capacidad, muchos, de mantenernos al día y ver a Ruanda como lo que es y no como lo que fue. Hay otros países africanos, los de mayor crecimiento, que no están lanzando emigrantes en grandes cantidades hacia Europa. ¿Quiere usted controlar los flujos migratorios? Detenerlos es imposible. Detenerlos es absolutamente imposible. Siempre los habrá, siempre los ha habido. Y si usted fuera el emigrante desesperado que busca un futuro mejor para sus hijos, no lo podrían detener. Y lo mismo les pasa a todas esas otras personas. Pero si usted quiere reducir los flujos migratorios, apoye el desarrollo, la paz, la responsabilidad, la transparencia, la participación de la gente en los países que están siendo aplastados por las presiones económicas, sociales, políticas y bélicas. Sudán del Sur era el granero de buena parte de África y se convirtió en un lugar donde hay un desastre humanitario con una hambruna gravísima que ponía en peligro a millones. Se espera que ahora finalmente se haya conseguido la paz en Sudán del Sur, una guerra atroz por todo concepto, con señores de la guerra e intereses de lo más revueltos, y donde nos limitamos los países de fuera de Sudán del Sur a ayudar a los refugiados en las peores condiciones imaginables. Y este es el segundo punto en el que se puede hacer mucho para controlar los flujos migratorios, para moderarlos, pero no presionando a quienes son sus víctimas, a los inmigrantes. El concepto de campamento de refugiados que ha manejado las Naciones Unidas desde hace muchísimos años es absolutamente inhumano. Toda persona que va a un campamento de refugiados hecho con todas las mejores intenciones por las agencias de ayuda internacionales entra en una especie de animación suspendida, en una cámara donde el tiempo deja de transcurrir, donde no tiene futuro, donde no tiene oportunidades, donde no tiene nada que hacer más que esperar que cambien las condiciones que lo expulsaron de su país originalmente. No hay trabajo, te lo dan todo, no hay esperanzas, no hay nada. Y esa situación se puede mantener durante meses, años, décadas, generaciones incluso, como ha pasado con los campamentos refugiados de palestinos, que en Jordania se mantienen como campamentos de refugiados en una situación estática que nadie en sus 5 sentidos le desea a ninguna otra persona. El replanteamiento de cómo se ayuda a los refugiados que provienen de situaciones de guerra atroces, de invasiones, de robo de tierras, de todo tipo, tiene que cambiar y eso tenemos que hacerlo todos. La reorientación de la ayuda al desarrollo y la reorientación de los campamentos de refugiados son 2 de las muchas cosas que se pueden hacer para moderar y regular los flujos migratorios que preocupan a algunos cuando en realidad no son preocupantes, cuando en realidad son necesarios. Pero hay un último punto en el que siempre debemos aterrizar. A lo largo de toda la historia humana no hay un solo caso en que los flujos migratorios hayan resultado negativos para el país receptor. Un solo caso en que la invasión haya realmente destruido las costumbres, la religión, el idioma, la forma de ser, las tradiciones del país receptor. En todos los casos, la inmigración es enriquecedora desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico. El rechazo a los inmigrantes no solamente es muestra de enorme inhumanidad, es moralmente despreciable y es muestra de una ignorancia profunda que debemos superar mediante la divulgación y la difusión de los hechos reales y los números reales respecto de la inmigración. No solamente es repugnante aquel que valora a otro por el color de su piel, su religión, su cultura, su rizo del cabello o el idioma que habla, es que además, cuando echamos una mirada a toda la historia de la humanidad, rechazar al inmigrante es rechazarse uno mismo, lo cual resulta
profundamente imbécil. ¿No cree usted?